Vamos a continuar hoy con los capítulos 5 y 6 de Primera de Timoteo. El capítulo 5 de Primera de Timoteo habla acerca de cómo debe ser la relación de un pastor con los miembros de su iglesia, de cómo se debe relacionar el pastor con los miembros de su iglesia. Esta es una de las cosas que los pastores bueno, aprendemos tarde, nos demoramos mucho en aprender estas cosas y por aquí que parece como que no fuera importante, pero es supremamente importante porque una de las cosas que suceden es que a veces nos relacionamos con las personas como siempre lo hacemos, o sea, como siempre lo hemos hecho en nuestra vida cotidiana. Un pastor tiene que establecer la manera correcta, cómo se relaciona con su rebaño. Tiene que haber una relación correcta, tiene que haber una relación sana, tiene que haber una relación limpia entre el pastor y el rebaño que está a su cargo. Entonces, vamos a mirar en el capítulo 5, el versículo 1, y leemos el versículo 1 y el versículo 2 para comenzar. Capítulo 5, versículos 1 y 2 primeramente. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, miren la clasificación y la especificación que le hace Pablo a Timoteo acerca de cómo debe ser el trato para con los miembros de su congregación. En la congregación hay personas de todo género y hay personas de todas las edades y las congregaciones son diferentes. Las congregaciones son a veces multiétnicas, a veces bueno, hay mucha diversidad, pero de la buena, o sea, una muy buena diversidad en la congregación y un pastor tiene que aprender a relacionarse con cada una de sus ovejas. Entonces, hay una especificación aquí, dice al anciano, no reprendas al anciano. No reprender al anciano significa algo bien importante y es que hay una especificación ahí, al anciano no lo reprendan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto implica varias cosas. Número uno, que el pastor tiene autoridad para reprender. El pastor tiene autoridad para reprender. Eso creo que lo vimos en otros pasajes que hablan de los requisitos de los obispos, que tiene que tener autoridad para llamar a un miembro de su congregación y confrontarlo con cualquier cosa que él vea que esté haciendo mal y tiene todo el derecho a reprenderlo. Pero en el caso de los ancianos, dado que Timoteo es un hombre joven y que en la cultura, tanto en la cultura judía como en todas las culturas orientales, existe un respeto y una veneración propia de la cultura, escuchen bien, propia de la cultura, que se ha perdido en nuestro medio. Hay un respeto y una veneración hacia el anciano. Eso se ha perdido entre nosotros. Pero las culturas orientales todavía guardan eso. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, sobre todo entre los asiáticos, como un maestro de la China o un maestro japonés, un maestro oriental, es, digamos, que es observado con total respeto por los más jóvenes y un joven puede sentarse frente a un maestro de estos chinos, orientales, japoneses, y puede durar un rato en silencio observando solamente el maestro porque hay un sentido de reverencia y respeto hacia el anciano. Hay un versículo en la Biblia que dice, ante las canas te inclinarás, que quiere decir que el anciano, por sus canas, por su experiencia, por sus años vividos, por su situación, por su edad, merece respeto y honra por encima de los más jóvenes. Y ese es un principio. Ay, hermanos, pero qué difícil es eh, eh, que podamos comprender este principio en la sociedad occidental depravada en la que nosotros vivimos, que un anciano no tiene valor, un anciano
es ignorado, un anciano es despreciado, un anciano es olvidado, un anciano es considerado un estorbo, un anciano lo alejan, lo apartan. Existen ahora una cantidad de lugares y centros geriátricos para que la familia pueda ir y pagar un buen dinero y recluir a su anciano por allá y que el anciano pues no moleste más. Y así los hijos y los nietos aprenden que un anciano es una persona que estorba, que fastidia, que es una carga, que es difícil de lidiar, que no aporta nada, y nuestra sociedad se ha ido degenerando con esos conceptos errados, esos antivalores, porque son antivalores que hay en nuestra sociedad. Pero un anciano es valioso porque un anciano tiene experiencias, un anciano tiene mucho que contar, un anciano tiene mucho que enseñar, no por causa de su vida espiritual, sino por causa de su experiencia, de cosas que han aprendido. Entonces, tenemos que como que recuperar ese concepto de respetar al anciano, y quién más que la iglesia del Señor Jesucristo debe recuperar ese concepto del respeto por los ancianos. Conozco una congregación particular, los pastores son muy amigos, muy allegados, donde cada año celebran el Día del Anciano y honran a todos los ancianos, es decir, a todos los varones y a todas las mujeres de más de 70 años, los honran, hacen un homenaje para ellos, hacen una celebración para ellos, muchísimas actividades donde ellos pueden interactuar con los jóvenes y expresarles sus ideas, las cosas que han aprendido, sus vivencias, entregar como ese legado de esa experiencia de vida. Y es un evento muy bonito que sería bueno promoverlo en las congregaciones, porque aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, bueno, tú tienes que gobernar bien la iglesia, tú tienes que gobernar bien tu casa, pero ten especial cuidado con los ancianos, no los reprendas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que darle un trato especial, pero también, ¿qué quiere decir eso? Hombre, que los ancianos también se equivocan. Hombre, que los ancianos también están en una posición de ser reprendidos. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, exhórtale como a un padre. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando tú encuentres una falla en los ancianos, porque los ancianos también tienen fallas, también tienen falencias, y también hay que reprenderlos, pero tú no los vas a reprender en el mismo tono en que reprendes a los más jóvenes, sino que vas a hacer una exhortación como si ese anciano fuera tu propio padre. Es decir, el tono de tus palabras, el tono de tu voz, la manera como tú vas a corregir al anciano va a ser una manera totalmente diferente de la que utilices cuando lo hagas con un joven. Imagina siempre que ese anciano puede ser tu padre. Es más o menos las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué tal si aprendemos a dirigirnos a todos los ancianos de la iglesia con ese respeto, entendiendo que ese anciano de la iglesia bien podría ser nuestro padre? Entonces está diciendo, no reprendas al anciano, es decir, no le alces la voz, no lo maltrates, no lo humilles, no le faltes el respeto, pero hay que exhortarlo. Es decir, si el anciano tiene un comportamiento que no es propio de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, pues hay que saber cómo llamarle la atención en un tono de exhortación, como cuando un hijo exhorta a su padre. Bueno, también dice que a los más jóvenes los trates como a hermanos, o sea, los reprendas como a hermanos. ¿Cómo se debe reprender a los más jóvenes? Como si fueran nuestros hermanos. Es decir, que siempre que se va a ejercer autoridad, se debe tener presente y el tono debe ser claro y que se perciba ese sentimiento fraternal que hay entre cada miembro de la iglesia. Independientemente de si el que está hablando es el pastor a una oveja, debe haber un tono fraternal, debe haber un reconocimiento de que somos hermanos, un reconocimiento de que somos cuerpo del Señor Jesucristo, de que somos pueblo y de que somos iguales todos, pero hay que reprender. Luego habla de las ancianas, de cómo reprender a las ancianas. Reprende a las ancianas como si fueran tu madre.
O sea, cuando vayas a reprender a una anciana, hazlo como si fuera tu mamá, con la ternura, con la delicadeza y con el respeto que le debieras a tu madre. Así, de esa manera es que puedes exhortar a una anciana de la iglesia. ¿Y qué hacer con las niñas, con las chicas, con las jovencitas? Dice las jovencitas como si fueran hermanas tuyas, con toda pureza, con toda pureza. Es decir, que no haya ninguna forma de que se piense mal acerca de cómo te estás relacionando con las jovencitas. Entonces, tiene que haber un cuidado bien claro entre las relaciones de los pastores, las ovejas, el rebaño, los ancianos y los jóvenes. Bueno, ahora viene el asunto de las viudas. Ahora vamos a hablar de las viudas. Versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que la Biblia nos muestra, inclusive desde el libro de Hechos, en la iglesia primitiva, la Biblia nos muestra que existía en la iglesia un mandamiento, digamos, un principio de socorrer a la viuda y al necesitado. Y para eso la iglesia organizaba una lista, y eso viene desde tiempos antiguos. En toda iglesia había una lista. Esto es interesante porque fíjense que hay iglesias que son supremamente estrictas en el asunto de reclamar diezmos, ofrendas, primicias y valerse de todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento para sacar todo el dinero posible del pueblo de Dios, pero no tienen un listado de viudas, no tienen un listado de personas que se deban ayudar. Esto de las viudas viene desde el Antiguo Testamento también, porque en el Antiguo Testamento un segmento de los diezmos era para las viudas y los huérfanos, y otro segmento era para los extranjeros que estaban muy mal refugiados en el pueblo de Israel. Eso en el diezmo no lo tienen en cuenta. Hacen una cantidad de enseñanzas basadas en el Antiguo Testamento, pero obvian el hecho de que un porcentaje del diezmo le pertenece a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados de la congregación, y que eso es ley de Dios. Ahora, con respecto a la lista, es decir, la lista era los nombres de las viudas que tenían que recibir una ayuda económica, una ayuda económica. Había una lista con los nombres de las viudas que por su condición necesitaban que la iglesia las socorriera, las mantuviera. La iglesia se hacía cargo de las viudas. Ahora,
Nos vamos al contexto histórico. En aquel momento, una mujer no trabajaba. Las mujeres dependían antes de casarse de su padre, que las tenía que mantener, y después de casarse de su esposo, que también las tenía que mantener. Y si el esposo pues moría, tenía que dejarle una forma de sustento. Pero si moría su esposo, la mujer se quedaba pues sola, abandonada, sin recursos, sin que la sustentara y sin nadie que la protegiera. Esa era la condición de la mujer en aquellos tiempos. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la ayuda que la iglesia daba a estas viudas no era porque fueran viudas, sino por su condición de necesidad. De tal manera que el principio en sí no es ayudar a una mujer simplemente porque es viuda, no, porque pueden haber viudas ricas y pueden haber viudas que trabajan y devengan muchísimo dinero y en ese caso no encajarían en esta lista que es para ayudarlas porque no tienen sustento, porque no tienen ingresos y porque no tienen a nadie, a ningún pariente que las socorra y que las ayude. Entonces, no se trata de colocar en la lista a las viudas porque simplemente se les murió el marido y ya clasifican para la lista. No, tenían que clasificar para la lista las mujeres que primero, vamos a hablar solamente de del primer requisito para poder recibir una ayuda de la iglesia. El primer requisito para que una viuda pudiera recibir ayuda o estar en la lista de las ayudas era que de verdad fuese viuda. Dice que de verdad fuese viuda. ¿Y cuando no era de verdad viuda? Pues cuando tenía un hijo creyente, cuando tenía una hija creyente que tenía dinero o que tenía una dote o que tenía ingresos, o cuando tenía a un pariente creyente dentro de la iglesia que estaba obligado a mantenerlo. Si había un pariente, hijo, sobrino, un nieto, alguien dentro de la iglesia, esa persona era la que estaba obligada a mantener y a sustentar esa viuda. Bueno, ahora, cuando la viuda no tenía ningún pariente que la sustentara dentro de la iglesia, sino que de verdad se había quedado sola, entonces había que mirar otros requisitos. El segundo requisito, que sea una viuda de un solo marido, es decir, que no se haya casado dos veces, sino que murió su primer marido y se quedó viuda y se quedó sola. El segundo requisito, no bastaba con que fuera viuda, no bastaba. Esa viuda tenía que ser una intercesora, tenía que ser una mujer de oración y tenía que ser una sierva de los ministros del Señor Jesucristo y una sierva del rebaño del Señor Jesucristo. No podía ser una viuda que simplemente grababa la iglesia, que simplemente era una carga económica. No, tenía que ser una mujer de oración, tenía que ser una mujer que sirviera en la iglesia con su vida y con sus oraciones. Ojo, no bastaba con que fuera viuda. Si era una viuda, pero no participaba del servicio de la iglesia, dice si ha lavado los pies de los discípulos, si ha practicado la generosidad, si ha servido. Miren todo lo que dice ahí en el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, que haya criado hijos, que haya practicado la hospitalidad, que haya lavado los pies de los santos, que haya socorrido a los afligidos, y si ha practicado toda buena obra, y que tenga más de 60 años, que tenga más de 60 años y solamente un marido. Así que cualquier viuda no se colocaba allí. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de todos estos requisitos? Que no se trata de quién es viudo ni quién es huérfano, se trata es de la condición vulnerable y de la productividad de esta persona en la obra del Señor Jesucristo. Porque si es una persona improductiva, continúa el principio que vamos a ver en la segunda carta a Timoteo, que dice que el que no trabaje, pues que no coma. Todos tenemos que trabajar.
Aún la viuda tenía que trabajar, aún la viuda tenía que ser productiva, aún la viuda tenía que servir, lavarle los pies a los discípulos, orar, clamar, ayunar. Y esta es una labor supremamente importante para la iglesia. Esta no es la labor de la Cenicienta. Orar por la iglesia, orar por el avance del evangelio, orar por los pastores, orar por los ministros, orar por los ministerios, orar y clamar, interceder por las almas. Es una de las labores más excelsas que se puede hacer dentro de la iglesia, la más necesaria, la más poderosa, la más indispensable y la que nadie quiere. Entonces, estas eran las viudas que eran colocadas en esta lista. Hay una viuda que cumple todos esos requisitos y está en Lucas capítulo 2. Yo quiero que recordemos a Ana. Vamos al capítulo 2 de Lucas, en el versículo 36. Lucas capítulo 2, versículo 36. Dice la palabra del Señor cuando fueron a presentar al Señor Jesucristo en el templo. Recordemos quiénes estaban ahí. Dice el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Miren, hermanos, yo no sé cuántas señoras mayores están conectadas en este momento que piensan que ellas de pronto no sirven para nada o que no pueden desarrollar un ministerio fructífero en la iglesia. Mire lo que dice de esta Ana. A mí me parece increíble el versículo 37. Dice, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esas personas que sirven en la iglesia de esta manera, con sus ayunos y con sus oraciones, son personas valiosísimas, son personas preciosísimas, son personas que hacen que todo sea más fácil en la iglesia y que tienen un grande galardón. A estas personas hay que apoyar, a estas personas hay que sustentar, a estas personas hay que socorrer, porque el trabajo que de verdad ellas hacen es un trabajo supremamente glorioso, supremamente poderoso, necesario, fructífero. ¿Y cuánto necesitamos mujeres así? Es la mayor y la más grande necesidad de la iglesia. Este tipo de mujeres viudas hacen la labor más importante. El dinero de la iglesia es sagrado. Perdón. El dinero de la iglesia es sagrado y tiene que ser invertido con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque el dinero de la iglesia es de Dios. Cada persona que diezma y ofrenda en una iglesia le está entregando ese dinero a Dios. Por supuesto que hay gente que diezma y ofrenda para que el pastor lo vea, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un principio. Cuando usted lleva sus diezmos y sus ofrendas, usted está haciendo un acto de adoración. Usted le entrega a Dios esos diezmos y esas ofrendas y las entrega pues en el lugar donde usted recibe la bendición de Dios, que es la bendición de su palabra y de su sustento y de su vida espiritual. O sea, en el lugar donde usted es ministrado, ahí usted lleva su ofrenda, pero esa ofrenda, genuinamente hablando de corazón, usted la entrega para Dios y esa ofrenda le pertenece a Dios. Ahora, Dios ha determinado sostener a sus siervos con esas ofrendas, pero realmente es Dios quien sostiene a los siervos con las ofrendas. ¿Por qué? Porque el que pide y demanda del pueblo los diezmos y las ofrendas es Dios. Y el pueblo debe entregar esos diezmos y las ofrendas como quien se los entrega a Dios y no al hombre. Ahora, Dios en su palabra
entrega estos diezmos y estas ofrendas a sus ministros para que ellos las administren y les da el derecho a sustentar su propia vida con ellos, pero les da unas directrices, unas directrices. Entonces, tiene que haber un rubro para el avance del evangelio, porque vivimos y existimos por causa del evangelio. Por eso es importante que una congregación siembre dinero en las misiones. Esto es vital. Una congregación cuyas finanzas no están comprometidas con las misiones es una congregación corrupta, es una congregación que le roba a Dios, es una congregación que no tiene visión, que no tiene enfoque. La congregación tiene que invertir un rubro de su dinero en el ministerio de la predicación de la palabra y en la obra misionera. Eso es vital. Ahora, la congregación tiene que socorrer a sus viudas. ¿Quiénes son sus viudas? Las personas necesitadas, las personas que de verdad están sirviendo en la iglesia, que de verdad son fructíferas espiritualmente hablando, pero que no tienen quien los socorra, que no tienen recursos, los desvalidos, las personas que están pasando necesidad, pero que son productivas espiritualmente hablando. La iglesia tiene que socorrerlos, la iglesia tiene que ayudarlos, tiene que ayudar al necesitado, tiene que socorrer y extenderle la mano al que está de verdad padeciendo una crisis económica que no tiene que ver ni con su negligencia ni con su pereza, sino simplemente con circunstancias trágicas, por decirlo así, en circunstancias accidentales de su vida. Entonces, la iglesia tiene que saber administrar con integridad y con rectitud los dineros que Dios pone en manos de quienes, de los ancianos, o sea, de los obispos, o sea, de los pastores. Ellos son los que se encargan de administrar esto y lo administran para Dios. Dios se los entrega a ellos y lo administra para Dios. Parece sencillo lo que estoy diciendo, pero quiero ir al punto de que entendamos algo. Cada oveja da y el dinero que da lo da para Dios. Y pare de contar. Usted entrega su ofrenda y esa ofrenda es para Dios. Ahora vamos a suponer que el pastor de la iglesia hace mal uso de esas ofrendas que Dios le ha entregado a él para que él las administre. Dios se encargará de reprenderlo, Dios se encargará de corregirlo, Dios se encargará de tratar con él porque ese dinero le pertenece a Dios. Cuando usted pasa al alfolí y deposita su ofrenda, ese dinero usted se lo ha entregado a Dios y ya es de Dios. Lo que el pastor o el anciano o el obispo de esa iglesia haga con ese dinero, se está metiendo con Dios y a Dios le va a dar cuenta. Entonces, usted despreocúpese de qué es lo que hacen con el dinero. Por supuesto que si usted comienza a ver que en su congregación no apoyan las misiones, no ayudan a los pobres, no tienen que ver con las viudas, y el pastor se enriquece y pierde su sobriedad. Recuerden cuando hablábamos de que debe ser sobrio, es decir, que él debe vestir decorosamente, pero no tiene que vestir escandalosamente, que él debe poseer todo lo que necesita para desarrollar su ministerio, pero no debe escandalizar al pueblo de Dios y al mundo con sus excesos y con sus vida estrafalaria, como lo hacen muchos ministros de Dios. Entonces, si usted ve que en la congregación no hay apoyo para las misiones, no hay apoyo para el necesitado y el pastor vive de una manera escandalosa, vive de una manera desorbitante, gasta de forma desorbitante, pues ahí hay un problema. No siga diezmando, no siga ofrendando. Hay una cantidad de iglesias que están haciendo la obra de Dios, que están predicando la verdad y que necesitan ese dinero. No bote la plata, no bote la plata, porque Dios nos ha dado ojos para ver, oídos para oír y discernimiento, porque nos ha dado su Espíritu Santo como para discernir lo bueno de lo malo. Entonces el dinero debe ser utilizado bien. Ahora pasemos a los pastores, los que predican y enseñan, los ancianos que predican y enseñan. Recuerde que la palabra pastores, obispos y ancianos
se refiere exactamente a lo mismo, al que está a cargo de la grey, al que tiene que apacentar la grey. Entonces vamos a mirar qué pasa con esos pastores que predican y enseñan la palabra. Vamos al versículo 17 hasta el 25, 5 del 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que guardes del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, aquí está la clave de que Timoteo no era específicamente un pastor, sino que era el encargado de la iglesia. La labor apostólica era una labor en la cual se levantaba una iglesia y el apóstol quedaba con esa iglesia un periodo determinado de tiempo, a veces un año, a veces 2 años, a veces 3 años, y durante esos 2, 3 años él formaba a esos ancianos, formaba a esos obispos que se iban a quedar a pastorear definitivamente esa iglesia. Timoteo estaba encargado de la iglesia de Éfeso y como encargado de esa iglesia, él tenía también que administrar el asunto de quiénes eran los pastores, los ancianos o los obispos que se iban a quedar a cargo de la iglesia. Entonces, Pablo le está diciendo que los ancianos que gobernaran bien tenían que recibir un doble honor. El primer honor del cual está hablando el apóstol Pablo aquí tiene que ver del salario, es decir, de todas las ofrendas que recolectaba la iglesia a los ancianos que predicaban la palabra de Dios, sobre todo los que predicaban la palabra de Dios, había que darles un salario, había que darles un dinero. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo? Pues porque hay un principio. El versículo 18 dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. O sea que dentro de la administración de la iglesia, el más alto honor en cuanto a la distribución de los ingresos se lo tenían que llevar ¿quiénes? Los predicadores de la palabra de Dios. Ellos tenían que recibir eso de ese ingreso de ese rubro de la iglesia. Tenían que ser honrados con dinero, honrados con un salario, por un lado. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Ese es un principio que Dios estableció y los diezmos tienen que ser utilizados para eso, para sustentar al predicador de la palabra. Luego, dice también que contra un anciano no admitas ninguna acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Cuál es el segundo honor que se le tenía que dar a un anciano, independientemente de lo que se viera o se supiera de él? Dice, no admitas ninguna acusación si no trae 2 o 3 testigos. Nadie podía acusar a un anciano, nadie podía acusar a un pastor si no venía con 2 o 3 testigos. Es decir, si lo que iba a decir no constaba ante los ojos de 2 personas más. Es decir, que evidentemente aquí tenía que aplicar el principio de la disciplina eclesiástica. Si yo me encontraba con que un pastor de una iglesia estaba haciendo algo malo, yo tenía que confrontar a ese pastor yo sola, en la intimidad, sin hablar para nada de este hombre, a solas. Los pastores tienen una investidura sagrada. Eso es un privilegio adicional que tienen junto con el llamado. Así como Dios dice claramente en su palabra que el mismo Jesucristo, y eso está en Efesios capítulo 4 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Los constituyó el Señor Jesucristo.
¿Tienen defectos? Sí. ¿Cometen errores? Sí, pero tienen una investidura que no puede ser quitada ni por sus defectos ni por sus errores, porque cuando Dios constituye a un hombre, pastor, maestro, evangelista, profeta, cuando Dios conoce todos los defectos que tiene. Dios sabe cuáles son los defectos que tienen las personas que Él escoge. Y tarde o temprano nos damos cuenta de tanto convivir en una congregación, pues nos damos cuenta, mire, el pastor aquel tiene problemas con esto, el pastor aquel, todos los pastores tienen defectos, pero junto con su llamado, y ese es el problema, es decir, es cierto que hay falsos pastores, pero ahora no estamos hablando de falsos pastores, no estamos hablando de los que tuercen el evangelio, no estamos hablando de los mercaderes del evangelio, estamos hablando de los siervos de Dios, de la dignidad de un siervo de Dios. Y ojo con lo que estoy diciendo, por ser siervo de Dios, tiene una cobertura que hace, que impide que yo pueda hablar mal de él si no tengo dos testigos. No puedo hablar mal de un pastor, no puedo acusarlo de nada si no tengo dos testigos. Por supuesto, hermanos, que esto no aplica para personas que por sus frutos es evidente que no son pastores, sino que son usurpadores del cargo pastoral. Esto no aplica para eso. Nosotros tenemos discernimiento espiritual y nos estamos hablando es de un pastor que está ejerciendo su ministerio y de repente lo hallamos en una falla o lo hallamos con un error o le hallamos un defecto y enseguida abrimos la bocota para decir es que el pastor tal hace esto y esto y esto. Eso no se puede, hermano, no se puede. Es lo que dice la Biblia, no se puede hacer. ¿Por qué? No se puede hacer con nadie. No se puede hacer con ningún hermano, pero si lo hace con un pastor es muchísimo más grave porque están manchando una investidura que Dios le dio. Y cuando una persona habla mal de un pastor, está socavando la autoridad espiritual que ha recibido del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Entonces, si yo por accidente o por lo que sea percibí un error y una falla en un pastor y yo en vez de hablar a solas con él, hablo con un hermanito que no se ha dado cuenta del asunto, cuando ese hermanito vaya el domingo a la iglesia, no va a poder recibir el sermón con la misma pureza de corazón, con la misma actitud de entrega para oír ese sermón, sino que tiene una espinita ahí en el corazón porque tú dijiste algo que hizo que la imagen que él tenía de ese pastor se desmoronara. Y no importa si lo que dijiste es cierto, tú estás estorbando el avance del evangelio. ¿Por qué? Porque ahora hay una persona en la iglesia que no cree a la palabra de Dios por causa de qué, de un comentario que tú hiciste de ese pastor. Espero esté siendo clara. ¿Por qué? Porque es que esto está así, es decir, un pastor está blindado por esta palabra que dice, contra un pastor no admitas ninguna acusación a menos que hayan 2 o 3 testigos oculares. Dice, no lo hagas. Y este es el mismo principio de disciplina eclesiástica que rige para todas las personas, aún para los que no son pastores, porque Jesucristo dijo, si tu hermano peca contra ti, coge a tu hermano aparte y tú solo y dile, y si él se arrepiente, ya ganaste a tu hermano. Si no, ves y busca 1 o 2 testigos. O sea, ¿qué está diciendo? Tú no puedes abrir la boca. Tú no puedes abrir la boca en contra de un anciano de la iglesia si no tienes 2 testigos que soporten la acusación. Yo sé que por causa de los falsos pastores, de todos los ladrones, de todo lo que hay, se ha perdido el respeto a los pastores y eso es obra de Satanás. Satanás hace estas cosas ¿para qué? Para que uno no crea en los pastores. Y si uno no cree en los pastores, hermano, uno no recibe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene a través de los pastores, de los profetas, de los ministros. Y si uno no cree en los siervos de Dios, si uno no siente respeto por el instrumento de Dios, uno no recibe la palabra de Dios. Entonces, los pastores están protegidos, están blindados.
Dios no quiere que hables mal de ningún pastor, salvo cuando sea estrictamente necesario y tengas 2 o más testigos, que sea algo verdaderamente grave. Para cualquier otra cosa, habla solas con él, pero nunca dañes la imagen de un pastor ante el rebaño que él está pastoreando, porque ni siquiera Dios lo hace. Dios lo hace cuando quiere. Dios avergüenza a sus siervos cuando quiere y cuando no quiere los cubre con su misericordia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Dios es el que llama, Dios es el que sustenta a los pastores y Dios es el que dice cuando los reprende y cuando no los reprende. Todos los pastores están delante de Dios y delante de Dios tienen que rendir cuentas. Bueno, entonces tienen derecho a un salario, tienen derecho a ser digamos que acusados con un procedimiento correcto, pero también dice algo bien importante, dice en el versículo 20, que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, miren qué interesante aquí. Se le dan todas estas prebendas, se le conceden todos estos privilegios. Nadie podía venir donde Timoteo a decir, te tengo que decir algo del pastor tal. No, si no vienes con 2 testigos que atestiguen que lo vieron y que son testigos de lo que tú vas a decir, no te voy a escuchar. No te voy a escuchar. No es oír y después, pero trae los testigos. No, es que no lo puedes admitir, no lo puedes escuchar. Ok, eso es un blindaje, eso es una protección. Pero ¿qué sucede si se da la acusación? ¿Qué sucede si aparecen los testigos? ¿Qué sucede si evidentemente se reprende al pastor, pero el pastor persiste en pecar porque está envanecido por su autoridad pastoral y no escucha de reprensiones a nadie? Entonces le dice Pablo a Timoteo, que es el representante de qué? Del apóstol Pablo. Pablo le dice a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Escuche bien, delante de todos. Delante de todos. O sea, si ya los llamaste aparte, si ya hablaste con ellos, si ya les hiciste ver su pecado, si ya les hiciste ver su error y persisten en eso, entonces ahora exhíbelos públicamente. O sea, ahora sí ataca esa cobertura. ¿Para qué? Para que los demás también teman y entiendan que el ministerio pastoral es sagrado y que no es para pasar por alto estas normas, sino que si alguno quiere ser pastor, pues tiene también que vivir en perfecta integridad. Bueno, el versículo 21 dice que haga esto con total parcialidad, es decir, que con total imparcialidad, perdón, que no se incline hacia unos y hacia otros no, que de pronto, pero es que el pastor tal es amigo mío, bueno, que sea íntegro, íntegro en la implantación de qué, de la disciplina eclesiástica. Y el versículo 22 habla de el ordenamiento pastoral. Dice el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Se imponía las manos cuando una persona iba a recibir un ministerio. Cuando un pastor iba a ser nombrado, se le imponían las manos. Y Pablo le dice a Timoteo que no hagas esto con ligereza. Es decir, nombrar personas en la iglesia, dar cargos en la iglesia, es algo que se debe hacer con muchísimo temor, con muchísimo temblor, con muchísimo sentido de la responsabilidad. Deben cumplir todos esos requisitos. No cualquiera puede ser ordenado como pastor y no cualquiera puede ejercer un cargo dentro de la congregación. Dice el versículo 23, es una recomendación personal. Timoteo padecía de algunos malestares estomacales y el agua de aquellos tiempos no tenía la pureza de la cual podemos disfrutar nosotros con los métodos modernos de purificación. Entonces Timoteo dice, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El versículo 24 nuevamente retoma
el asunto de los pecados que puedan estar ocultos, ¿cierto? Y dice el versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, al interior de la iglesia hay personas que van a ser descubiertas en su pecado y en su maldad, pero hay otros que no. Dice, más a otros se le descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, todo lo que está oculto va a salir a la luz. Los pecados ocultos saldrán a la luz. Algunos salen temprano, otros salen tarde, pero tarde que temprano siempre se sabe quién es quién. Bueno, vamos a continuar entonces al capítulo número 6. Vamos al siguiente capítulo, el capítulo 6 y el versículo 1. Recuerden que están hablando de la relación de los pastores, de los obispos con su rebaño. Y ahora va a hablar de la relación, de las relaciones que maneja el rebaño entre sí. Y hablan acerca de los esclavos. Vamos al capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuantos son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En la época de Timoteo, en la época de la iglesia primitiva como tal, existía todavía la esclavitud y se daban unas relaciones bastante singulares entre los hermanos, porque cuando uno lee la historia de la iglesia, y sobre todo la iglesia primitiva y la iglesia de los primeros siglos, y uno lee esas historias, resulta que sucedían cosas tan singulares y especiales como que algunas congregaciones tenían como pastor a un esclavo, y ese mismo pastor que estaba como esclavo tenía en su congregación a su amo como oveja. Entonces, miren qué interesante y qué relación tan extraña y de pronto tan disparatada, y cómo el Espíritu Santo y la palabra de Dios podían regular este tipo de relaciones para que todo marchara completamente bien. Un esclavo podía recibir un llamado pastoral y ejercer el pastorado, y al mismo tiempo ese esclavo podía tener entre su grey a sus propios amos. Esto es tremendo, hermanos. Así está escrito en los libros de historia cristiana. A mí me encanta esto que dicen porque me parece una situación que solamente puede ser producida por el poder de Dios. Entonces, aquí se refiere a las relaciones de los esclavos y los amos cuando ambos están en el Evangelio, cuando ambos están en Cristo, cuando ambos pertenecen a una misma congregación. ¿Cómo relacionarse si somos cristianos? Tanto el esclavo como el amo son cristianos. ¿Será que el esclavo debe faltarle el respeto a su amo porque simplemente su amo es un cristiano? ¿O será que debe de pronto, digámoslo así, ignorar la posición que tiene, burlarse de esas cosas, porque en Cristo somos todos iguales? O sea, ¿puede él desarrollar, puede un esclavo desarrollar argumentos para dejar de obedecer y de respetar a su amo simplemente porque se convirtió a Cristo? O el hecho de que se haya convertido a Cristo y que su amo también era cristiano, le da derecho a dejar de ser esclavo y a no servir más a su Señor. Entonces, la respuesta aquí es no, no. Si tú eres un esclavo y tu amo es cristiano, sírvele con mayor amor para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y de igual manera también en otro libro, en la carta a los Efesios, y recuerden que Timoteo está pastoreando a Éfeso, en la carta a los Efesios dice que también los amos deben tratar eh, con mucho tacto, con mucha humanidad a,
a los creyentes que son sus propios esclavos, que no deben abusar de ellos, que no deben ultrajarlos. ¿Por qué? Por causa de que Dios nos ve, por causa de que Dios es nuestro Padre. Dice que esto debe enseñarse y esto debe ser una exhortación para todos ellos. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar al finalizar la carta, vamos a encontrar un cúmulo de advertencias finales, advertencias que resultan bastante proféticas porque cobran una gran relevancia para nuestros días. Estas advertencias que hace el apóstol Pablo, cuando uno las lee, uno se da cuenta de la inspiración divina que contienen estos escritos, de que pareciera que el apóstol Pablo hubiese visto retratado estos tiempos en los que estamos viviendo y cómo él escribe cosas tan pertinentes para nuestros días, tan necesarias para nuestros días, cómo esta palabra es una luz grande que alumbra en esta oscuridad en la que estamos viviendo y cómo Dios proveyó esta luz para nosotros. Vamos a mirar las advertencias finales que son muy apropiadas para nosotros en estos días. Mire lo que dice del versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, aquí está hablando de un grupo de hombres y yo me pregunto, pero ¿y esos hombres existían en aquella época? Y en aquella época existían, ¿qué sería del pobre Pablo si viniera a nuestros días y viera todo lo que está sucediendo en las iglesias que supuestamente son cristianas? Lo primero que dice, vamos a tomarlo de abajo hacia arriba, es que ellos toman la piedad como fuente de ganancia. Son negociantes, hermano. Estamos frente a una iglesia negociante. Estamos frente al auge de los mercaderes de la fe. Hacen mercadería de todos los creyentes, de todas las almas que están necesitadas de consuelo, de guía, de palabra. Hacen mercadería de ellos, buscan herramientas, técnicas, tácticas para sacarles dinero y viven es en función de cómo hacer para sacarle dinero a la iglesia. Han hecho de su supuesto, y digo supuesto entre comillas, supuesto llamado, lo han hecho una forma de enriquecimiento y del peor enriquecimiento que se pueda hablar. ¿Cuáles son las características aquí en Timoteo? Es que ellos no se conforman a las palabras del evangelio. Ellos no se conforman con lo que está escrito. A ellos les parece poca cosa los 4 evangelios que conocemos del Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros tuviéramos nada más un libro con los 4 evangelios, nada más con esos 4 evangelios, pudiéramos ser infinitamente grandes como iglesia. Pudiéramos tener en los 4 evangelios un conocimiento tan profundo y tan claro del Señor Jesucristo que moldeara tanto nuestra vida y nuestro carácter y la iglesia fuera tan cristocéntrica, tan parecida a Jesús, con un aroma a Cristo, con un perfil de humildad, mansedumbre y sabiduría que hiciera que el mundo viera a Cristo. Solamente con los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento sería suficiente, porque el cuadro que pintan de Jesús, el cuadro que pintan de Jesús, los 4 evangelios, es un cuadro tan profundo, tan perfecto, que si nosotros nos concentráramos solamente en eso, tendríamos que desechar a una cantidad de falsos maestros que nos están presentando un evangelio diferente. Ellos no se conforman, dice, con las sanas palabras del Señor Jesucristo, sino que están envanecidos.
les gusta hablar de otras cosas, les gusta establecer otras enseñanzas, les gustan las palabras infladas y las argumentaciones misteriosas y extrañas, les gusta disputar, contender, dice, están envanecidos, realmente no saben nada, deliran acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, y de ellos nacen envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Estos dice que son disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Miren, son corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Corruptos de entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que lo intenten, no entienden el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque han desarrollado, hermano, han desarrollado una capacidad para torcer la escritura, que se volvieron incapaces de recibir la leche espiritual no adulterada. No pueden asimilar el evangelio, no pueden asimilar la verdad, no pueden asimilar las palabras de Cristo. Su entendimiento se entenebreció. ¿Por qué? Porque pecaron contra la verdad, porque pecaron contra el Espíritu Santo, porque escucharon doctrinas de demonios, porque se envanecieron en sus propios razonamientos y son mentes reprobadas por Dios. Escucharlos es supremamente peligroso para el alma, supremamente peligroso para el alma. Dice que ellos son, vamos al versículo 5, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Vea, privados de la verdad significa que ellos nunca van a poder abrazar la verdad. Nunca. No espere oír verdad de sus labios. Ellos han sido privados de la verdad. Y me gusta cómo lo dice el texto, porque lo que quiere decir este texto es que la verdad es un privilegio que Dios le regala a los que son fieles, a los que son suyos, a los que aman la verdad. A ellos les da Dios la verdad. La verdad no es un privilegio que puedan poseer todos. La verdad es la revelación divina de su palabra y Dios se la entrega a los siervos fieles, a los siervos que saben que van a cuidar esa verdad, a los que son genuinamente iglesia. Recuerden, la iglesia verdadera de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Las demás son un negocio mercantilista de Satanás, porque Satanás se viste como ángel de luz. Y nosotros ya se está acabando el tiempo y tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre un ministro de Satanás y un ministro de la verdad. Aquellos hombres tienen el entendimiento corrompido y están privados de la verdad. Nunca, nunca van a poder tener la verdad, ni entender la verdad, ni mucho menos enseñar la verdad. Y el versículo 5 no da tregua, hermano. La última frase del versículo 5 dice, apártate de los tales, apártate de los tales. Hermano, se desarrollan una cantidad de excusas. Las personas desarrollan una cantidad de excusas para permanecer en iglesias que saben que son negocios mercantilistas. No es que Dios me tiene allí con un propósito, no es que yo ahí tengo un grupo de personas y las estoy discipulando, no es que yo ahí estoy sirviendo al Señor desde hace mucho tiempo, no es que yo me voy a meter en oración para que Dios me hable y me diga si me voy o no me voy. Hermano, eso no funciona así. Aquí la Biblia dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. Si tú sabes que es un negocio, si tú sabes que son avaros, si tú sabes que son corruptos, si tú sabes que enseñan mentira, si tú sabes que enseñan error, dice apártate de los tales. ¿Por qué? Porque tu propia alma se está corrompiendo con eso, tu propia alma. Ah, no, es que yo tengo un grupito. Precisamente estás corrompiendo al grupito de personas que estás discipulando, los estás corrompiendo. ¿Por qué? Porque estás en el lugar equivocado, con ministros de Satanás, con el evangelio adulterado, en un negocio que no es iglesia, que no es columna, que no es baluarte de la verdad, sino que es una guarida de ladrones y que todos son siervos de la mentira, del engaño. Y tú estás allí porque tú tienes un grupito. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar al grupito que tú tienes? Que tú te pares y digas, me voy de aquí porque aquí
están torciendo el evangelio, porque este no es el verdadero evangelio, porque el Jesús que están enseñando no es el verdadero Jesús, y porque estos hombres no son mansos, no son humildes, no tienen los frutos de Jesús, y por sus frutos conozco yo que son ángeles del diablo disfrazados de ángeles de luz. Luego yo me voy. Si ustedes se quieren quedar, quédense. Pero yo les digo que el evangelio es este, la verdad es esta, y la iglesia es esta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué tanta excusa? ¿Por qué cuando nos enfrentamos error versus verdad, empezamos con una cantidad de excusas y estamos ahí engrosando las filas de los falsos maestros? El pueblo necio y torpe, que le falta conocimiento, que le falta discernimiento, es el que sustenta a esos falsos maestros. Porque si todos dijeran, sabes que no queremos nada, no queremos nada con tus mentiras, no queremos nada con tu forma de vida, no queremos nada, tú no eres realmente un siervo, chao, me voy. Pero siempre persiste como esa cobardía y como que realmente hay algo que nos gusta de esas iglesias, hay algo que nos gusta de estos siervos. Realmente pareciera que nosotros envidiásemos todo el dinero que tienen, toda la soberbia, toda la altivez, toda la arrogancia que se gasta. Parece que las deseáramos en el corazón y que por eso no nos vamos. No aborrecemos la mentira, o más bien no hemos recibido el amor de la verdad que nos hace salvos. Y la Biblia dice en Tesalonicenses que a ellos Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apártate de los tales. Ahora, otra advertencia, el amor al dinero. Vamos al versículo 6. Versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es uno de los textos que a nadie le gusta leer, a nadie le gusta leer, y algunos lo leen, pero no lo obedecen. Dice gran ganancia. Miren que los términos que utiliza Pablo, nosotros pensamos que es ganancia ocuparnos del dinero, que es ganancia tener una mente codiciosa, que es ganancia desear tener más dinero y desear tener más cosas y desear tener más lujos. Ahora, aquí el apóstol Pablo no está hablando de una persona que quiera prosperar sanamente. No está hablando de una persona que quiera darle a sus hijos una buena educación. No está hablando de una persona que aspire a tener su propia vivienda. No está hablando de una persona que de pronto está cansada de tomar un autobús y de gastar tanto tiempo en transporte y dinero y tenga deseo de comprar su propio vehículo, su propio automóvil. No está hablando de una persona que ve que sus hijos no tienen muchas oportunidades o no están avanzando en el colegio y desea darles un mejor colegio. No está hablando de una persona que desea de pronto tener una mejor calidad de vida. No. Aquí está hablando de algo que se llama contentamiento. Contentamiento, ¿qué significa? Que lo que yo tengo, sea poquito o sea mucho, no me quite el gozo. Yo puedo desear tener un carro mejor porque el que tengo se me daña a cada rato, me deja tirado en la mitad de la calle, me está consumiendo mucho dinero y yo deseo un carro mejor. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que yo no tenga contentamiento con mi carrito viejo y que mi felicidad sea
poseer el carro nuevo. Eso es lo que se llama codicia. Cuando yo comienzo a experimentar amargura por no tener lo que deseo. Cuando yo comienzo a experimentar envidia de las personas que tienen aquellas cosas que yo deseo. Cuando yo comienzo a experimentar descontento con todo lo que tengo y con todo lo que Dios me ha dado. Cuando ya no tengo gratitud en mi corazón por mi sustento y por mi abrigo. Cuando me parece que todo lo que tengo es tan poco y tan miserable. Y miro con codicia, con pasión, las cosas del mundo, las cosas de la vida. Ahí mi alma se está contaminando, mi corazón se está corrompiendo. Si tú no tienes gozo con lo que tienes, si no te sientes afortunado con lo que tienes, tú no tienes el contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad? La piedad resume todo lo que somos como cristianos, nuestra fe, nuestra vivencia, nuestra relación con Dios. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si nos sentamos, hermano, y tenemos que sentarnos cada día a recordar todo lo que la palabra de Dios dice de nosotros, que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, que fuimos sellados con su espíritu, que fuimos lavados con su sangre, que somos herederos suyos, que somos coherederos con Cristo, que todas sus promesas para nosotros son sí y son amén, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, que nos ha dado a beber de su palabra y de su espíritu, que somos herederos de su gracia, que somos los depositarios de su palabra, de su gloria, que somos infinitamente afortunados. Si nosotros no tenemos en todo lo que Dios nos ha dado, como dice Pedro más adelante, que todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Que hemos sido renacidos de simiente incorruptible, de la palabra de Dios que vive para siempre, para una esperanza. Dice que tenemos una herencia. O sea, hermanos, hay una descripción de todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús, de toda nuestra herencia, de toda nuestra gloria, de toda nuestra bienaventuranza. Y si no hay gozo en eso, somos miserables, aunque nos ganemos la lotería. Porque todos aquellos hombres que han torcido el evangelio, que han convertido la piedad en una fuente de ganancia, son de lo más desgraciados y miserables que hay en la vida, porque no tienen contentamiento en Cristo, ni tienen deleite en su palabra, ni tienen deleite en su verdad, ni tienen comunión íntima con Dios, ni han probado los deleites de su presencia. Luego ellos, con todo el dinero que puedan tener, están llenos de amargura y de miseria, porque no les espera nada bueno, porque no son nada ni son nadie, son un fracaso como personas y como siervos, son un fracaso total. Luego, si todo lo que Dios nos ha dado a nosotros no nos hace personas gozosas, plenas, dichosas y realizadas, sino que me hace falta comprar una casa mejor, me hace falta cambiar el carro, me hace falta el reloj, me hace falta el celular, me hace falta para que mi felicidad sea completa, me hace falta enriquecerme. Ahí soy miserable, ahí no tengo nada. Y seré siempre un miserable, aun cuando compre el reloj, aun cuando cambie el carro, aun cuando adquiera la casa, porque lo que es verdaderamente valioso, Dios me lo dio y eso no me hace feliz. Gran ganancia es la piedad, es decir, recibir esta salvación y recibirla con gozo, con alegría, con gratitud, con plenitud, sabiendo que estamos completos en Cristo Jesús, sintiéndonos supremamente afortunados y plenos en Cristo Jesús. Por eso dice, oye, si tú eres salvo, si tú eres heredero de Dios, si tú eres coheredero con Cristo, si tú eres un escogido, si tú eres hijo del Dios viviente, oye, con que además de todo eso tengas sustento y tengas abrigo, date por bien servido.
Y no está diciendo la palabra de Dios que eso es todo lo que Dios nos da. No, Dios nos bendice, pero no debemos nunca ir tras la bendición, sino detrás de algo más valioso que la bendición. Busca primero el reino de Dios, o sea, lo que tiene valor, lo glorioso, lo imperecedero. Busca primero el reino de Dios. Cuando tú aprendas a buscar primero el reino de Dios, las cosas materiales vendrán a ti como una añadidura, porque eso es lo que es lo material. Frente a lo espiritual es solamente una añadidura. Debemos estar contentos. O sea, no se trata de no desear. Tú puedes desear cosas mejores. Ves a la presencia de Dios y dile, Señor, necesito esto, necesito lo otro, pero con gozo y con gratitud. Y si aún no me lo quisieras dar, porque de repente yo no estoy listo para administrarlo, aún te voy a servir, aún te voy a amar y aún me voy a gozar en ti. Esa es la salud mental que Dios espera de sus hijos. Dice el versículo 9. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que en tu corazón no haya codicia. La codicia se mide por el descontento de las cosas materiales que tiene. Hermanos, hoy escuché un mensaje del pastor Freddy de Anda, lo publicó precisamente Mildred. Cada vez que me acuerdo del mensaje me dan ganas de llorar por todas las cosas que él dice acerca de nosotros, de la iglesia occidental, de la iglesia que lo tiene todo, de la iglesia que tiene templos, de la iglesia que tiene pastores, de la iglesia que tiene músicos, de la iglesia que tiene pianos, que tiene guitarras, que tiene violines, de la iglesia que tiene aire acondicionado, de la iglesia que tiene libertad, de la iglesia que tiene Biblias en todas las versiones, de la iglesia que tiene dispositivos y aparatos, de la iglesia que tiene una cantidad de eventos para asistir. Y dice, somos la iglesia más débil y cansada de las iglesias del Señor Jesucristo. Pero la iglesia más fuerte del Señor Jesucristo es la iglesia de China, la iglesia que no tiene pastores, la iglesia que no tiene sitios donde congregarse, no tiene iglesias, no tiene templos, no tiene actividades, no tiene agendas, no tiene nada, solamente tiene hambre de Dios, porque precisamente no tiene nada. Y dice que nosotros tenemos confianza en tantas cosas que hemos perdido la capacidad de confiar solo en Él. De verdad que le recomiendo el mensaje del pastor Freddy de Anda y le voy a pedir el favor aquí a Mildred que lo cuelgue en nuestro chat. Yo lo coloqué en el chat de la iglesia porque todavía no me repongo de lo que el Señor ministró a mi vida a través de este mensaje y entender realmente sí, somos una iglesia débil y somos una iglesia cansada, pero no porque estemos siendo perseguidos, es porque no estamos siendo perseguidos, porque lo tenemos todo, hermano, lo tenemos todo y lo despreciamos todo. Hemos perdido la capacidad de deleitarnos en Dios y siempre estamos insatisfechos y siempre estamos criticando, de verdad. Ojalá escuchen ese mensaje del pastor Freddy de Anda, que se llama algo así como que lo que no te dicen del COVID, pero realmente no fue del COVID lo que me impactó, sino realmente lo que él dice de nosotros como iglesia, hermanos. Dejemos de estar deseando cosas y atesoremos lo que ya tenemos y gocémonos en todas las riquezas que Dios nos ha dado. Ahora continuemos al versículo 11, la batalla de la fe. La fe es una batalla y se nos está olvidando que la fe es una batalla. Estamos apoltronados en nuestras casas, tranquilos, todos protegiéndonos del COVID, y se nos olvida que la iglesia, que la fe es una batalla, que la fe no es una cosa estática. Se pelea la buena batalla de la fe. Vamos al versículo 11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, mire qué lindo dice, hombre de Dios. Aquí ya se sale de lo particular, no solamente tú, Timoteo, tú que dices ser un hombre de Dios, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas
Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Huye de qué cosas? Huye de la codicia, huye de la avaricia, huye del amor al dinero, huye del amor al tener más, huye del descontento del tener poquito, huye de estas cosas, huye de los falsos maestros, huye de las falsas doctrinas, huye de las iglesias que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, huye de las cosas. Y sigue, versículo 11, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué dice pelea la buena batalla de la fe? Porque es que la batalla de la fe es pelear por lo que no vemos. Y nosotros andamos peleando por lo que vemos, o sea, peleando por cosas, carros, casas, becas, pensiones, plata, herencia. Si ya deja todo eso, no sabes en qué momento viene el Señor Jesucristo y todo eso se queda aquí. Dice, nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Pelea la buena batalla de la fe, la batalla por ver lo invisible, por ver a Dios. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En otras palabras, hermano, la batalla de la fe es el esfuerzo por ver lo que no se ve. Es esforzarte porque las vitrinas de los centros comerciales, los carros, las casas y las cosas materiales que van a ser deshechas por fuego, no sean los que cautiven tus sentidos, que tu mente y tu corazón no esté puesto en lo material, cautivo de las cosas de este mundo. Y hay que pelear con nosotros mismos para que el mundo no nos cautive y no nos seduzca. Pelear la buena batalla de la fe, que es ver a Cristo. Dice, ver a Cristo, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién es ese? Cristo, que habita en luz que inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es una batalla vivir para Jesús, buscar las cosas de arriba y no las cosas de esta tierra. Hermano, pero esa es la batalla de la fe, que vivamos para lo eterno, hermano. Que predicar el evangelio a toda criatura sea más importante que cualquier otra cosa, hermano. Peleemos la batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna. ¿Sabe cuál es la vida eterna? Es la vida de Dios. Echemos mano de la vida de Dios. ¿Y cómo echo mano yo de la vida de Dios? Buscando su rostro, buscando su presencia, escuchando su voz. ¿Y cómo escucho su voz? Abro la Biblia y me habla el Señor. Abro la Biblia y me habla el Señor. Así de sencillo. Y un mandamiento, un último mandamiento para los ricos que tiene que ver con esto, porque entonces, después de todo este discurso acerca del dinero y de la vanidad del dinero y de la capacidad del dinero para extraviarnos de la fe, entonces quedan los ricos así preocupados, bueno, y nosotros que somos ricos, ¿cómo quedamos ahí? Entonces, esta es el mandamiento para los ricos. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si ve que aquí no hay un llamado a la miseria, no. Pon tu esperanza en Dios. Él es un Dios generoso que te dará todas las cosas para que tú las disfrutes, pero que tu confianza no esté puesta en los dineros.
en el dinero. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que aprovechen ese dinero. ¿Qué cosa? Haciendo bien, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, si tienes mucha plata, inviértela en el reino de los cielos. Encargo final a Timoteo, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Dejemos de hablar tonterías y hablemos solamente de la palabra de Dios. Dejemos de hablar necedad y alimentémonos de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, aquí termina la carta a Timoteo. Creo que es una carta preciosa, muy sencilla y muy clara, y espero que haya sido de mucha edificación para nuestras vidas, sobre todo esta última exhortación a vivir peleando la buena batalla de la fe y no dejar que las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, apaguen la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es eterna y que contiene la vida de Dios.